Bienvenidos a Comprimidos de Morfosintaxis Histórica. Hoy vamos a observar algunos aspectos relacionados con el verbo, que es una de los tipos de palabra que ofrece mayor complejidad en su estructuración morfosintáctica y en su desarrollo histórico. Bueno, para abordar este aspecto, recordemos que en latín había 4 conjugaciones. Una primera conjugación con tema en A, una segunda conjugación con tema en E, una tercera conjugación con tema en E breve y una cuarta conjugación con tema en I. Por ejemplo, los ejemplos prototípicos serían el verbo amare con tema en E larga, tenere con tema en E breve, regere y con tema en I, audire. Bueno, este sistema se simplifica. Sabemos que se produce la apócope de la vocal final y por lo tanto tenemos en español la primera conjugación, la segunda conjugación en er, y esta conjugación con e breve se reduce aún más el punto de articulación de esa vocal y se cierra en i. Entonces esas dos conjugaciones confluyen en la tercera conjugación castellana: amar, tener, regir, oír. Bien, volvemos a algo que ya hemos dicho en relación con muchos otros aspectos del desarrollo de la lengua castellana, y es que se van perdiendo muchos de los elementos desinenciales y se prefiere una forma perifrástica, aunque con el correr del tiempo esas perífrasis se vayan gramaticalizando, se vayan consolidando y solidificando como si fueran una sola palabra. Veamos qué pasa con el imperfecto. El pretérito imperfecto del latín tiene este elemento, este infijo va, que indica este tiempo y este aspecto, que se mantiene en general en la conjugación castellana, el mismo rasgo, pero resulta que en castellano tenemos otra configuración de ese imperfecto, pero si observamos proviene de este mismo origen. Si seguimos las tendencias generales de los cambios fonéticos, sabemos que la nasal final desaparece y que hay muchas posibilidades de que esta consonante sonora también desaparezca en un contexto intervocálico. Lo que sucede aquí es que esta supresión de sonidos también afecta a la vocal temática, o sea, la vocal de unión de la raíz latina. Entonces se produce la síncopa de todo este elemento sonoro. Y por lo tanto tenemos la forma que nos da una terminación distinta de la esperada por el prototipo
de la conjugación. Esto lo podemos observar a menudo en el habla de los niños, cuando dicen, por ejemplo, yo venía o yo saliva, en lugar de yo venía y yo salía, porque bueno, hay una predominancia de la forma prototípica sobre estas otras formas que tienen el mismo origen, pero que han tenido un desarrollo histórico diferente. ¿Qué pasa con la forma del pretérito imperfecto del verbo avere? El verbo avere es muy importante para tener en cuenta, ya que se usa como auxiliar en la configuración de muchas formas verbales. Fíjense, lo que ya hemos dicho para el ejemplo anterior de venía, se produce, acá tenemos el ejemplo de la segunda persona del singular, se produce la caída o la síncopa de ese elemento en posición intervocálica, la E se cierra en I, y entonces tenemos la forma habías. Pero también se produce otra variante histórica, que es con la aféresis de todo este sector fónico, y por lo tanto tenemos la versión habías, pero también la versión ías. Y eso va a dar pie a otra consideración muy importante, que es cómo se ha formado el condicional, el tiempo condicional en español. El condicional proviene de una idea perifrástica, es decir, de la idea esta: habías de amar. Fíjense, es decir, expresa una posibilidad en el futuro, que es la idea del condicional. Y otra forma de expresarlo es con el infinitivo más el verbo haber al final. Amar ías, o sea, habías de amar. Estas dos formas, que en un momento funcionan separadas y que podemos ver en los textos antiguos que están separadas en la frase, luego se van consolidando como una sola palabra, y así forma nuestro tiempo condicional.